Posiblemente los conectores de audio no son la parte más apasionante en este mundo del audio, sin embargo, la calidad y el nivel de la señal de guitarras, de sintetizadores, de micrófonos, pues tiene mucho que ver con el tipo de cables y los conectores que elijamos. Nuevamente vamos a responder esta pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre los cables balanceados y no balanceados? Los cables no balanceados tienen más probabilidades de recoger interferencias, ya sea de radio y ruidos extraños, ¿no? Si partes un cable desbalanceado por la mitad, pues te vas a dar cuenta que tiene dos alambres, un conductor y una toma de corriente, ¿no? Es muy sencillo. En cuanto a los cables balanceados, pues los cables balanceados están diseñados para cancelar las interferencias y los ruidos. Esto pues lo vamos a conseguir, o más bien el cable lo va a conseguir gracias a un cable adicional. Tiene dos conductores y una toma de tierra. Ambos conductores pues van a cancelar el ruido, ¿no? Esa es la diferencia entre un cable balanceado y un cable desbalanceado, ¿no? Vamos a hablar del conector XLR. Un conector XLR es un conector analógico, son cables balanceados y estos pues se acoplan en su lugar para que no los desconectes por accidente, ¿no? Están reforzados para que precisamente por algún accidente que ocurriera, jalaras el cable, no se desconecten tan fácilmente, ¿no? Los cables XLR pueden ser largos y también tienen la ventaja de que no producen ruido ni reciben las interferencias, ¿no? Al ser balanceados. Tenemos por ahí también los cables TRS. Este tipo de cable tiene tres cables por dentro, son dos conductores y una toma tierra. Aquí los cables conductores que tiene internamente pues van a cancelar el ruido. Los TRS también son balanceados siempre y cuando estén conectados a dispositivos balanceados en mono. ¿Cómo los podemos reconocer? Pues tienen dos anillos de goma. Y bueno, por acá tenemos también el cable TS. Este tipo de cables pues no son balanceados, son los que tienen un solo anillo. A diferencia del cable TRS que tiene dos anillos. Este tipo de cables pues son mono, es decir, manejan una señal nada más. Y bueno, aquí lo importante a recordar es que se recomienda ampliamente que un cable TS pues sea corto, ¿no? Lo más corto posible, si no pues va a recoger ruidos y zumbidos eléctricos. Otro cable que es importante también mencionar es el cable RCA. La mayoría de los cables RCA vienen pares para lograr un sonido estéreo. Al igual que en el cable TS, pues en cada cable RCA hay un cable conductor y una toma a tierra, así que pues estos cables RCA son cables balanceados. La recomendación aquí también es usar cables RCA lo más corto posible. Los cables MIDI, como ya mencionábamos anteriormente, no transmiten sonido, transmiten información digital que se le denomina mensaje de canal o mensaje de sistema. Estos mensajes de sistema contienen instrucciones con información sobre el tipo de nota, si está activada o desactivada, la velocidad, entre otras características, ¿no? Y bueno, ¿cuál sería la diferencia entre los cables analógicos y los cables digitales? Para empezar, los dos transmiten información de audio. La única diferencia es que los cables analógicos pues van a transmitir señales de audio eléctricas, mientras que los cables digitales pues van a transmitir información digital en código binario, es decir, unos y ceros, que es el lenguaje que hablan las computadoras, ¿no? Esa sería una de las diferencias entre un cable analógico y un cable digital. Mencionábamos anteriormente algunas de las conexiones digitales, algunas de las más frecuentes como ASBU o SPDIF. Este tipo de conexiones pues son mucho más sencillos que las conexiones analógicas. Recapitulando un poquito, ¿cuál sería la diferencia entonces entre los cables balanceados y los no balanceados? Pues ya quedamos que los cables no balanceados tienen más probabilidades de recoger interferencias de radio y ruido. Y bueno, puede que te preguntes si los cables balanceados hacen que la conexión sea balanceada. La respuesta es no. Es muy importante recordar que todos los puntos de nuestros circuitos de cables pues deben de ser balanceados para que la conexión sea balanceada, ¿no? ¿Esto qué incluye? Incluye que las salidas de tu hardware pues sean balanceadas, que los cables también sean balanceados, que las entradas en las que conectes los cables
como la mezcladora, como interfaces o como altavoces, pues también sean balanceados. Si uno de ellos es no balanceado, pues va a hacer que tu conexión sea no balanceada, ¿no? Entonces, ¿cómo sé si mi hardware es balanceado? El hardware pues va a ser balanceado si tiene salidas o entradas XLR, ¿no? Así te vas a dar cuenta si es balanceado o no es balanceado. También pues te vas a dar cuenta obviamente si está escrito en el manual o si está escrito en el propio equipo, ¿no? Por ejemplo, los micrófonos, las mezcladoras, altavoces, sintetizadores, puede que te encuentres con salidas XLR. Y bueno, tu hardware no es balanceado si se trata, por ejemplo, de una guitarra o de un bajo eléctrico, si tiene una salida mono o estéreo de tipo jack y bueno, también si tiene entradas o salidas RCA. ¿Por qué es tan importante conocer esto? Bueno, conocer la diferencia entre los cables balanceados y los no balanceados, pues es muy crucial, ¿no? A la hora de elegir los cables y los conectores adecuados para cada situación. Esto pues nos va a evitar la pérdida de señal y nos va a evitar también las interferencias desagradables que puedan entrar en nuestro sistema de audio, ¿no? Inclusive un cable inadecuado también puede dañar nuestro equipo. Entonces recuerden que los cables XLR o las conexiones XLR van a ser siempre balanceados, ¿no? Ya mencionábamos que los usamos para conectar micrófonos, para conectar altavoces con alimentación, sistemas de PA y instrumentos que tienen entradas XLR. De los cables TRS también tienen 3 cables en el interior, 2 conductores y una toma de tierra. Y estos pues son fáciles de identificar, ya lo mencionamos, porque tienen 2 anillos de goma en el conductor. Van a ser balanceados cuando los uses como cables mono que conecten 2 elementos balanceados. Es decir, cuando usas 2 cables a la vez, uno para el canal izquierdo y otro para el canal derecho. De esa forma, en cada cable, uno de los cables conductores pues va a ser para la señal y otro para ayudar a cancelar el ruido. Ojo, porque si utilizan un solo cable TRS en estéreo, pues no van a tener un cable para cancelar el ruido, por lo cual se va a convertir inmediatamente en un cable no balanceado, ¿no? Y mencionábamos también el cable TS, ¿no? Que tiene un conductor y una toma de tierra. La característica es que tienen un anillo de goma en el conector. Los vamos a utilizar para guitarras, para pedales de efectos, sintetizadores, cajas de ritmo, ¿no? Y bueno, ¿cómo podemos convertir una señal no balanceada en balanceada? A través de una caja directa. Esta la vamos a usar para el audio en vivo, también se puede usar para grabaciones, para convertir señales y bueno, ajustar los niveles de audio. Entonces la caja directa nos va a permitir conectar equipo no balanceado como las guitarras, bajos, etcétera, a entradas balanceadas en mesas de mezcla, los mixers, y también nos va a permitir conectarlo a sistemas de PA. Entonces esta cajita va a balancear nuestra conexión, va a reducir el ruido, va a eliminar las interferencias y pues también nos va a permitir utilizar cables largos, ¿no? Anteriormente mencionábamos los niveles de línea. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, entre la señal de un micrófono, un instrumento, un altavoz o el nivel de línea? Empezando con cuál es el nivel de los altavoces, ¿no? El nivel del altavoz o de los PAs es la señal más potente, ¿no? Es el high level. Y pues tiene sentido, ¿no? Porque los altavoces necesitan mucha alimentación. En la cuestión del nivel de línea, el nivel de línea es el nivel de señal estándar, ¿no? Es un nivel estándar ya en voltaje. Y bueno, los niveles de instrumento y los niveles de micrófono, por ejemplo, tienen que subirse para alcanzar este nivel. En cuanto al nivel de instrumento, pues el nivel de instrumento es más débil que el nivel de línea, pero es un poco más potente que el nivel del micrófono, está como en el medio, ¿no? Normalmente pues las guitarras, los bajos están a este nivel y aquí es donde vamos a usar la caja directa para ajustar el nivel de estos instrumentos a el nivel de línea. Por ejemplo, el nivel de un micrófono es muy pequeño, la señal es muy débil y para el micrófono vamos a necesitar un preamplificador para alcanzar el nivel de línea o si no pues no se va a poder escuchar, ¿no? Esto te va a ser de mucha utilidad porque vas a saber cómo conectar tu equipo para obtener el mejor sonido, ¿no?